Primero que nada, vamos a hablar un poco de lo que fue su jornada el día que fue, o que lo asesinaron, perdón, el día que lo asesinaron. Había pasado las primeras horas de la mañana en el arzobispado, que entonces estaba en el seminario San José de la Montaña, no donde está hoy actualmente, sino que en el seminario, si se recuerdan, en el seminario Monseñor Romero empezó a vivir, conoció al Padre Rutilio Grande y al mismo tiempo ahí fue donde estudió cuando era seminarista todavía. Entonces, en el seminario San José de la Montaña, Monseñor Romero tenía la oficina de la arquidiócesis. Salió como a media mañana con otros sacerdotes hacia la playa para distraerse un poco. Era un grupo organizado por el Opus Dei que para compartir un rato y estudiar un documento del Papa. Entonces, prácticamente era un grupo de amigos de Monseñor Romero que prácticamente querían ir a distraerse un poco, y a Monseñor Romero también le caía bien distraerse porque tantas cosas que le pasaban, y al mismo tiempo pues querían compartir o reflexionar sobre un documento que el Papa Pablo VI había sacado en ese entonces, o bueno, en este caso, perdón, sería Papa Juan Pablo II, ya era Papa en ese entonces. Entonces, después del almuerzo regresaron y Monseñor Romero se fue a la parroquia del Carmen en Santa Tecla a confesarse con el padre Ascue, jesuita anciano y su director espiritual. Entonces, Monseñor Romero, después de haber disfrutado un momento en la playa tranquilo, fue a confesarse. ¿Ok? Esa es una clave espiritual que es de valorarlo. Confesarse. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Luego, volvió a su casa en el Hospital La Divina Providencia. ¿Por qué Monseñor Romero no estaba viviendo en el arzobispado? Porque igualmente, como su vida peligraba, no querían que él viviera en el arzobispado, sino que mejor se trasladara a vivir a lo que es el Hospital La Divina Providencia, porque ahí las hermanas religiosas podían, en cierta manera, estar con él y cualquier cosa que pasara, las hermanas lo atenderían. Entonces pasó a vivir al Hospital de la Divina Providencia. Iba a celebrar la misa de 6 de la tarde por el eterno descanso de Sara de Pinto, mamá de un periodista amigo de Monseñor Romero, y una señora le pidió la confesara y así lo hizo. Eso quiere decir que sus últimos actos ministeriales antes de ofrecer su vida fueron confesarse él y confesar para quitar el pecado del mundo. Entonces, Monseñor Romero, repito, se confesó antes de celebrar esta misa y al mismo tiempo alguien de los que habían llegado a la misa le pidieron que se confesara. Entonces Monseñor Romero confesó a esa persona. Entonces tenemos aquí ese detalle. Vamos directamente a lo que es propiamente el asesinato. En la sacristía, el arzobispo escogía un texto del Evangelio diferente al que correspondía a ese día de la Cuaresma. Estábamos en tiempo de Cuaresma, estaban a días, literal, a días de celebrar lo que es Domingo de Ramos, como hoy. Si se dan cuenta, ya estamos a días de celebrar Domingo de Ramos. ¿Quién lo mata? Ok, ya vamos ahí, tranquis. Bien, realmente estaban a días de celebrar lo que es Semana Santa, iniciar con el Domingo de Ramos. ¿Y qué fue lo que pasó? Monseñor Romero ese día decide cambiar el Evangelio. Los que son católicos me entenderán. El Evangelio ya está distribuido para que cada día se lea un Evangelio diferente. Pero Monseñor Romero quiso cambiar el Evangelio de ese día. ¿Ok? Y ya en la celebración leyó el pasaje del Evangelio que dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. El que renuncia a su vida por este mundo, lo guarda para la vida eterna. Padre, glorifica tu nombre, que es el texto que encontramos en Juan 12, 23, 28. Estoy con la intriga. Casi los altos mandos de su país querían matarlo. En cierta manera. Pero no tanto los altos mandos, sino que
la gente, como lo decimos políticamente, la gente de derecha, es decir, la gente rica, la gente que tiene el control del país, la gente que tiene el control, porque normalmente se conoce que los de la izquierda son la gente como la más pobre, la que no tienen muchas posibilidades. Entonces, así fue. La gente de derecha fue la que, teniendo el dinero, querían asesinar a Monseñor Romero. Entonces, al cambiar el evangelio, Monseñor Romero daba a entender algo más. Y repito, esos son los designios de Dios que pues uno no los termina de comprender. Era profecía, cumplida al instante, escogida sin coincidencia de ello por Monseñor, pero guiado por el Espíritu Santo, que había dicho: cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir, será el Espíritu el que hablará en ustedes. Mateo 10, del 19 al 20. Es decir, que Monseñor Romero cambió el texto no por gusto, no por ganas, sino porque fue inspirado por el Espíritu Santo para que todos comprendiéramos ese pasaje del Evangelio. Y todos, yo creo que los que son cristianos y me están viendo y están viendo la repetición también, sabrán de que este pasaje siempre se lee cada vez que hay un difunto, porque es esencial de que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces, revestido de sacerdote, al terminar la homilía y antes de presentar el pan y el vino en el altar, caía de espaldas con el corazón traspasado. Dios lo configuraba con Cristo, su Hijo. Celebró así su mejor Eucaristía, poniendo su propio cuerpo y su propia sangre como ofrenda agradable al Padre. Y, como decían siempre, hagan esto en conmemoración mía. Mezcló allí su sangre con la sangre de su Maestro y Señor Jesús. Entonces, ahí fue ya el momento en que asesinaron a Monseñor Romero. Como decía, entonces tenemos por aquí a Papi Juan. Gracias, bro, siempre por el apoyo y por los artes que me ayudas a hacer. En verdad, quien lo mató hasta hoy en día, año 2021, se tiene la idea, porque aquí en el país sí es bastante, por decir así, complicado, porque literal, las personas que fueron involucradas ya fallecieron. Entonces juzgarlo ya no se puede. Pero sí se tiene un récord más o menos histórico de quién pudo haber planeado la muerte y quién fue quien lo mató. ¿Ok? Entonces se tienen los datos, pero no a certeza. Pero la mayoría, inclusive, creo que la Organización Mundial de la Paz, creo que fue, no me recuerdo, también estaban de acuerdo de que esa persona había sido. Entonces tenemos este detalle de que Monseñor Romero muere en el altar. ¿Por qué caracteriza este santo o esta persona, este obispo, a la iglesia en particular de que en verdad demostró ser un cristiano? Díganme ustedes, ¿cuántas personas o cuántos santos, los que son católicos, conocen que hayan muerto en el altar? Son contados. Son contados. Son contadas aquellas personas, o en este caso sacerdotes, que entregan su vida en el altar. Y Monseñor Romero fue uno de ellos. Pero, ahora, ¿por qué Monseñor Romero entonces, pues, vivió de esta manera su vida? Pues, designio de Dios, como decimos siempre, porque Él sabe los planes. Y vamos a ver aquí, digamos, ahorita vamos a ver un momento un poco más triste. Igual espero que Twitch no me vaya a censurar este streaming por las imágenes que estoy mostrando, pero vamos a entrar al momento como ya más triste de esta historia, por decir así. Vamos a ver. Las hermanas carmelitas, que eran las hermanas religiosas que estaban allí en el hospitalito, donde Monseñor Romero celebró su última misa a las 6 de la tarde, y los fieles que estaban en la celebración corrieron a auxiliarlo. Entre gritos y llantos, llevaron a Monseñor a un picat a toda prisa a la policlínica salvadoreña que hoy en día se conoce como Hospital Pro Familia. Las carmelitas que allí atendían lo recibieron corriendo, devolviéndole la vida.
queriéndole, perdón, devolverle la vida. Aplicaron toda la pericia médica y todo el amor para su obispo. Recuerda emocionada la hermana Puri, que es una de las que atendió a Monseñor Romero en ese entonces. Pero el arzobispo, lastimosamente, estaba muerto. Entre sollozos y en gran silencio, lavaron su cuerpo. Entonces ahí tenemos las imágenes de cuando aún Monseñor Romero estaba tirado en el suelo en el altar, en la capilla, cuando lo sacan de la capilla y cuando ya las hermanas limpian parte de la sangre que él tenía en su cuerpo, porque expulsó sangre por los orificios nasales y también parte de los oídos, porque la bala le penetró y pues ahí fue un estallido grande que le hizo expulsar sangre. Bien, Papi Juan, a ver, me fui un rato y lo mataron. ¿Qué pasó? Ok, explicaba de que en verdad Monseñor Romero, sí, ahí fue el punto en el que lo mataron. Voy a regresar un poquito para retroalimentar esto. Entonces, decía Papi Juan de que en verdad ya Monseñor Romero revestido en el altar había empezado a hablar su homilía o su predicación y posteriormente a ello, cuando ya iba a presentar lo que es el pan y el vino, entonces ahí fue donde lo atacaron, donde le dispararon. El francotirador prácticamente se quedó en la puerta afuera de la capilla y tenía un visor con el cual pudo ver directamente hasta el corazón de Monseñor Romero y ahí disparó, en lo que Monseñor Romero iba a presentar las ofrendas. Y fue ahí en que Monseñor Romero pues cayó y ya tenemos ahí la imagen en que Monseñor Romero pues fue asistido en cierta manera por las personas que estaban ahí a su alrededor. Otra vez, ok, dice todavía no ha dicho quién fue, espera. Ah, ok, sí, es que es lo que les decía, la verdad, quién fue, fue un francotirador, ajá, sí, fue un francotirador que le disparó y ahí fue donde Monseñor Romero pues cayó. El nombre, repito, no lo tengo, no lo puedo decir igualmente, pero es por el hecho de que igual esas personas en cierta manera ya no están con vida, ya no están con vida. Entonces decíamos que después de que Monseñor Romero cayera, fue llevado a un hospital diferente y fue atendido por unas hermanas religiosas o unas monjitas y ellas pues no pudieron ayudarle. El obispo ya había fallecido cuando lo llevaron, entonces lastimosamente Monseñor Romero ya nos lo pudieron revivir. Entonces ahí tenemos las imágenes, como repito, de cuando aún estaba en el suelo, cuando lo sacan de la capilla y cuando las hermanas pues limpian el rostro o el cuerpo de Monseñor porque había expulsado por el impacto de la bala sangre por los orificios nasales y al mismo tiempo por los oídos. Entonces estaba bien ensangrentado. Ahora bien, lo siguiente, su sepelio o su funeral, su velación, esto, repito, es como lo más triste también. Y aquí vamos a comprender el amor que el pueblo le tenía a este hombre, el amor que el pueblo tenía con su obispo. Primero, el domingo 30 de marzo de 1980, estamos hablando Domingo de Ramos. ¿Se recuerdan que les dije de que estaban a punto de celebrar el Domingo de Ramos? Entonces, Domingo de Ramos, en la plaza de Gerardo Barrios, fue frente a Catedral, cientos de miles de fieles y admiradores de Monseñor Romero se aglomeraban. Era la misa de su funeral.